Bueno, he recibido cierta información hace algunas horas sobre un contrato para garrafas que está con sobreprecio. Señor Aruquipa, entiendo que estaba ahí tratando de anular ese contrato y el asesor legal en la superintendencia estaba en figurillas tratando de ver qué es lo que iba a pasar. Estoy seguro que los medios de comunicación ya van a empezar a recibir información sobre el tema, pero yo me adelanto a decirles que este tema va a traer muchísima más cola. Pero no es el único tema que está en el tapete de la discusión en este instante, Francesco. No hay. Yo creo que el tema fuerte, y nos puede ayudar, quién sabe, Gustavo, a profundizarlo, es el tema de la Kattler, ¿no? Dejemos de lado ahora el señor Santos Ramírez y todas sus cosas. Aquí hay un problema de Estado. Hay un contrato de 45, o por lo menos un fideicomiso de 45 millones de dólares que en gran parte ya ha sido gastado, ¿sí? Y es un contrato que, a decir de todas las autoridades de gobierno, empezando por Nardi Suxo y pasando por los ministros, es un contrato totalmente irregular. Es un contrato amañado. Es un contrato entonces que es nulo de pleno derecho y debería anularse. Pero suceden algunas cosas. Es decir, el contrato con la Kattler Uniservice es un contrato mal hecho y debería anularse, pero las consecuencias para el Estado también son graves. Tenemos entendido que en febrero, y esta es la noticia de los últimos días, en febrero ha ido una comisión a Washington, se ha reunido con la Gatsby, que es la empresa tejana que está haciendo digamos, una maquinaria fundamental para poder licuar o extraer los licuables para la planta, que es a la cual se le ha abierto de una manera totalmente irregular, porque lo ha abierto Yacimientos cuando el que había adjudicado el trabajo era otra empresa, la Kattler Uniservice, pero era incapaz de poder abrir una carta de crédito. Obviamente no podía hacerla en el Banco de Desarrollo Productivo porque es un banco de segundo piso, se tuvo que hacer un decreto para cambiarlo, es decir, se nota que había una voluntad de acelerar este proyecto para no pensar mal, no, pensando bien. Ahora bien, el problema es que la Gatsby aparentemente está cumpliendo y el 18 de febrero el ministro de Defensa Legal del Estado, Héctor Arce, recibió en Washington la información comprobada a través de una inspección de técnicos de que la Gatsby había avanzado el 90% del trabajo por el cual se le estaba pagando, se le había pagado ya 35 millones, que era el monto que se había hecho. Por tanto, la parte fundamental de este trabajo, que dicho sea de paso, es importantísimo para el abastecimiento interno del GLP, de los licuables, estaría funcionando. El contrato está mal, pero las consecuencias del contrato parece no son tan malas, por lo menos en el lado de la Gatsby. Entonces ahora se ha abierto una pugna legal y política al mismo tiempo, porque legalmente habría que rescindir el contrato con la Kattler Uniservice y paralizar todo. Yo personalmente no estoy de acuerdo con esto, con esta línea, ¿no?, de paralizar todo. A mi criterio hay que encontrar la manera por la cual, siguiendo un ordenamiento jurídico, digamos, que respalde que el Estado no haga irregularidad sobre irregularidad, ¿no? Y lo que ha hecho el ministro Villegas, en cierto sentido, yo lo justifico, ¿no? De alguna manera no había que perder ese dinero y renovar la póliza no significa necesariamente avalar el contrato. Pero lo de la Gatsby es fundamental que para lo que se ha pagado por lo menos se reciba esto. Entonces, me parece que en este caso, primero que ha habido una falta de información hacia el público. Evidentemente el ministro Héctor Arce debe haber informado al presidente, al vicepresidente, a Villegas, etcétera, pero también la población, la opinión pública, que es altamente politizada, por eso los noticiosos hablan mucho de política, no es por gusto solo de los dueños de los medios, porque a la gente le gustan estos temas, podía ser informada de que esa es la situación real, es mucho más compleja de lo que parecía inicialmente. Tengo la impresión, en todo caso, Francesco, que el problema es el nombre. Es decir, hay una contaminación. Todo lo que signifique Kattler en este instante ya es mala palabra. Exacto. Entonces, ¿a dónde me voy? Si lográramos separar lo que es Kattler y Uniservice, que está metida en todo el lío,
que tiene que recibir, si mantenemos el contrato, ¿qué sucede? Tenemos que pagarles más y hay también diezmo que cobrar, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mantener el mismo ritmo, pero si cortamos Catalan Uniservice de Lockheed Gatsby, de la empresa norteamericana que va a entregar porque tiene aparentemente avanzado el trabajo, bueno, tal vez hay que arreglar las cosas en el camino sin que el Estado quede perjudicado ni el país quede perjudicado. Catalan Uniservice ha terciarizado el servicio. Ha terciarizado, entonces se le puede pontear en el sentido que se rompe el contrato con Catalan Uniservice y, como este gobierno es muy hábil en renegociar contrato, se renegocia directamente con la Gatsby para que la Gatsby entregue a Yacimientos y mientras tanto Yacimientos licite más bien la construcción de las obras civiles y revise con los argentinos que están haciendo otra parte de la planta para que la planta pueda entrar en funcionamiento. Es decir, hay que ser también pragmáticos en eso. No basta decir todo es un escándalo, todo está mal, y entonces lo paramos ahí. ¿Quién sufre al final? Sufre la gente que no va a tener gas, no va a tener las garrafas cuando llegue el invierno. Si se puede salvar la parte jurídica recuperando los dineros del Estado, en esa línea deberíamos movernos. Pero me parece que no nos estamos moviendo en eso, porque no se habla nada de revisar o romper el contrato con la Catalan Uniservice y se habla más bien de continuar con ese cuando se puede salvar la parte fundamental, que son los 35 millones de la Gatsby. Que la Catalan no existe. Es una empresa que se ha creado ficticiamente para precisamente administrar un fondo del Estado de una manera en la cual no existe control social, pero tampoco existe transparencia. Por eso. La Catalan sí existe como tal. O sea, la han creado para eso. No. Lo que se ha creado es la Catalan unida a Uniservice, que es la sociedad accidental, que es una cosa muy diferente. Pero esta planta de licuefacción. O sea, el producto que tenía que entregar Catalan Uniservice era la planta de licuefacción. No, estaba terciarizando simplemente. Ese es el problema de lo que se dice que está mal el contrato. No, lo que han terciarizado es la producción de elementos para... la misma fabricación de la planta. Claro. Catalan hace el acuerdo con YPFB y entonces consigue a la empresa norteamericana, ¿no es cierto?, a Gatsby, y ahí es donde se hace una carta de crédito por los 35 millones, no es que se ha gastado los 35 millones, hay una carta de crédito de 35 millones que debe irse gastando paulatinamente de acuerdo al avance de lo que hace Gatsby. Hasta hoy Gatsby ha cobrado 16 millones, obviamente está haciendo el trabajo. Pero ha cumplido el 90%. Por eso, ha cumplido, entonces habrá que terminar de pagar y tendrá que tener el producto. Ahora, la construcción de la planta de licuefacción, ¿quién lo va a hacer? ¿Catalan Uniservice? No. Ese es el tema. Gatsby lo que está... Gatsby está... Las obras civiles, como se llamaría, ¿cierto? Eso tenía que hacer Catalan Uniservice, porque las empresas argentinas no han cumplido en la construcción de los tanques, ¿no? Y se habla de rescindir un contrato, con ellas sí, no avanzaron. Pero Catalan Uniservice puede sacarla del juego, ¿no? Y hacer otro tema. Yo comparto con Francesco, hay que salvar el proyecto. Bueno, esas son las soluciones, ¿verdad, Mario? Pero también haciendo eco de lo que decía Francesco, hay susceptibilidades y la gente está en este momento también esperando una respuesta con respecto a lo que han sido las irregularidades en el caso específicamente de YPFB. Esa es una forma de subsanar quizás lo que fue como inversión y los 86,3 millones que representa la construcción de esa planta. Ahora estamos hablando de un tema en el que quizás ya Santos Ramírez no es necesariamente ese símbolo anticorrupción, porque entendemos hay una estructura bastante importante dentro de esto que habrá que analizar y de donde se tendrán que sacar responsables, ¿verdad?, dentro de lo que ha sucedido específicamente con YPFB. La susceptibilidad está evidentemente, como dice Francesco, habrá que ver cuál es la manera de solucionar, la mejor manera para el Estado y para los bolivianos, el que se dilucide el tema del contrato. Pero queda también el tema de lo que viene a ser corrupción, específicamente en YPFB, ¿no? Y entonces es un esquema tal que no sabemos si a nivel político el gobierno va a tener la capacidad de pagar ese costo que parece muy alto, porque no solamente estamos hablando de un presidente de Yacimientos que hoy en día está en la cárcel, sino de muchas otras personas vinculadas a ministerios y a diferentes áreas que están dentro e involucrados en este tema, ¿no?
A ver, el tema de corrupción es... O a veces parece que en Bolivia pasa todo y no pasa nada. No, es un tema que está obviamente en el Ministerio Público y eso va a dilucidarse. Aquí no hay ningún paraguas gubernamental, ni nadie está apañando a nadie. Si está Santos ahí estará, y si mañana está Juan de los Palotes también. ¿Qué pasa si lo que dice el fiscal Mollinedo y realmente se comprueban los índices de responsabilidad de Arequipa, por ejemplo, diputado? Tendrá que ir a defenderse a la justicia. Eso sí. Pero, Gustavo, es que estas cosas son consecuencia también de un grave defecto de este gobierno. Yo te digo sinceramente, la primera vez que me siento, yo personalmente, a discutir de temas de hidrocarburos con alguien que es parte de la estructura del gobierno, aunque no seas miembro del Ejecutivo. ¿Por qué este gobierno le tiene tanto miedo a debatir los temas de hidrocarburos? Desde que ha entrado al gobierno, el ministro Villegas, los diferentes, excepto uno, de presidente de yacimiento, lo único que se ha dedicado a dar rollos, ¿no? A dar su versión de las cosas, pero nunca han accedido, y los medios son testigos que los han invitado a varios debates, a discutir, a analizar los problemas. Un problema como este que estamos viviendo ahora, yo creo, más allá de los temas de corrupción, estoy totalmente de acuerdo contigo, hay que ver qué es mejor para el país. Y esto que es mejor para el país, tal vez podemos encontrarlos juntos y discutimos de los temas. No es que hay una voluntad siempre de los analistas de perjudicar a este gobierno, de hacerle pisar el palito. A todos nos preocupa que ciertas medidas que se han tomado por voluntad mayoritaria de la gente de la elección, pero vayan adelante de la mejor manera posible. Pero por no es fácil, Francisco, no es tan fácil, ¿verdad? Habría que romper el contrato con Cáceres y hacer otro. Bueno, en este caso se puede encontrar una solución, pero a lo que me voy es que debe haber un debate. En el tema de hidrocarburos, lo que han hecho una muralla de Berlín, yo creo, ¿no? Para evitar cualquier discusión, cualquier crítica, cualquier confrontación sobre los temas de hidrocarburos. No es tu culpa, tú no eres... ¿Cuánto de la crítica y el debate es constructivo, Francisco? Ese es el gran problema. Pero esto se ve discutiendo. No, lo que tienes que entender es la nueva visión, bueno, no a ti, al conjunto, la nueva visión con la cual uno está manejando. O sea, no puedes tratar de imponer, como un ex superintendente de hidrocarburos, la visión que él tenía y a dónde nos llevó. O sea, nosotros tenemos otra visión. Si hay que discutir, estamos de acuerdo, entremos al debate, pero abierto. ¿No es cierto? A un debate abierto, aquí, no sé, 5 o 6 personas. Delegado y asesor del presidente Mesa, y si no iba a un debate, ya me criticaban. Yo he tenido que ir a muchos debates y teniendo posiciones destructivas, como la de Santos Ramírez. Y no porque ahora esté en San Pedro, porque yo siempre he pensado lo mismo de él. No he cambiado de opinión, no solo porque ha tenido ese problema. Su posición, y tú has estado también en alguna discusión, yo creo ha sido pérfida, muy destructiva, porque parecía que lo único que le interesaba era que la ley de hidrocarburos tenía que hacerle el MAS y que los contratos tenía que firmarlo el MAS. Ahora me doy cuenta por qué. Bueno, porque firmando los contratos hay muchas cosas que pueden venir, pero todas las ideas que discutíamos, ¿por qué? Pero y no firmando también. No firmando. Es parte del gobierno de Messi, no firmando también. Pero estábamos discutiendo una ley que incluía la revisión de contratos, vamos a hablar sobre cosas supuestas de corrupción que tú las estás diciendo entre líneas, yo podría decirte lo mismo. No quisieron firmar la nueva ley de hidrocarburos con esa, ¿por qué? ¿Por qué? Porque les convenía que les paguen las petroleras. Que tenemos ahora. Lo dejemos ahí. De la ley? A ver, eso sería un lindo debate. ¿Qué de la ley de hidrocarburos están aplicando? ¿Qué de la ley de hidrocarburos? Excepto los impuestos, ¿qué están aplicando? La mayoría de los artículos los han puesto en la congeladora, empezando de los contratos. Si te tomara la palabra, ¿de dónde viene el dinero? Si no es del cobro, es de los impuestos. ¿Por qué no quisieron hacer entonces el cobro? ¿De dónde vendrá mañana? De una política, Gustavo. Es que yo no puedo permitir cobrar de lo que han trabajado los demás. Ustedes han venido y se han metido en una tienda que ya funcionaba, ya tenía clientes. Ay, por favor. Este es el ejemplo. A esta tienda había que ponerle un foco
Rojo, con las disculpas de las teleaudiencias, pero claro, Francesco, ¿por qué no estás hablando? No, estás tergiversando. ¿Por qué no le cobraron los hidrocarburos ¿Por qué no ahí? quisieron Ya estaban cobrar? los contratos. No, dime, ¿por qué no Dime que quisieron nuevos cobrar a las contratos empresas hay. petroleras? ¿Por qué no les quieren cobrar lo que hoy están pagando? Pero le estábamos cobrando con la no ley. le están cobrando, no le estaban cobrando, ¿Cómo no le quisieron estábamos hacer la cobrando? ley. Le estábamos cobrando lo que por decía favor. la ley y por eso estábamos en una nueva. ¿Quién ha hecho ¿Por qué no referéndum? quisieron cambiar? ¿Quién ha hecho referéndum? Y ustedes han opuesto inclusive algunas preguntas de referéndum, ¿o no? Y el referéndum fue eso, para hacer la ley. Pero, yendo al punto que empezó la discusión, no quisiera profundizar en este momento, es que cuando hubo un debate, nosotros fuimos al debate, aunque las posiciones de la oposición, en este caso del MAS, a mi criterio, eran destructivas. Entonces, aunque sean destructivas, hay que discutir y mostrar que son destructivas. Bueno, estas posiciones destructivas han ganado y ahora estamos viendo las consecuencias. A largo alcance, la política de hidrocarburos es un gran fracaso y tienes que admitirlo. Lo único que hemos hecho con lo que teníamos, porque no hemos descubierto una gota de gas más, vendiendo lo que teníamos, hemos cobrado más, porque la ley evidentemente nos ha hecho cobrar más. Pero es una tendencia que todos teníamos. ¿Cómo que todos teníamos? Esa ley la hicimos nosotros, y tú lo sabes y la hemos bien. hecho todos. No, por favor, yo también he hecho esta ley. Y lo de los impuestos era lo menos grave del asunto. Lo grave era hacer una ley que permitiera no solo tener un desayuno, toda la comida para hacer. Debíamos tener también un almuerzo y la cena. Ahora quiero ver, pero con los precios que van a bajar, sin nuevas inversiones, sin nuevos descubrimientos. Tú que sabes de esto, ¿por qué no lo hicieron cuando eran gobierno? Y no nos vas a decir que no hemos descubierto gas. Te acepto. ¿A cuántos años va la inversión, Francesco, para descubrir gas mañana? ¿A cuántos años va? ¿A 8? ¿A 10? Pero ¿dónde están los contratos? Oiga, estamos 3 años recién. Sí. Por más que hubiese empezado a perforar desde el primer día que hemos entrado, hoy no tuvieras. Bueno, Lo sabes han firmado bien. muchas cartas de intenciones con la China, pero ¿dónde está? Hasta ahora no se ve nada. El taladro, no nos acusen de algo que no lo han hecho. Tienen un taladro que está en el Algo que no lo han monumento hecho museo. y deberíamos estar cosechando hoy. No lo hicieron. Lo sabes bien. No se han podía hacer invertido. en este momento ¿Cómo más que de lo no? que se ha hecho porque estábamos haciendo una ley. ¿Cómo que no? ¿Acaso la Estamos haciendo una nueva capitalización ley. no era volvernos una empresa más grande? ¿No era Bueno, la eso? capitalización hizo lo que tenía Estoy que hablando hacer en su desde ahí. momento. No, por favor. 5 años teníamos 80 pozos en producción y este año tenemos 5. Nuevos pozos. No, los pozos 5 están en producción. Es un dato que nos ha dado Gonzalo Chávez. No. ¿De qué? De petróleo, de gas. De petróleo. De todo. Bueno, voy a aprovechar los paños fríos que han puesto hierco a la discusión y voy a ir a un corte, por favor.